El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que tiene por nombre Siéntate, camina y ponte de pie. Y el día de hoy nuestra primera enseñanza se llama La Carta. Pero antes de iniciar, yo quiero hacerles una pregunta. Por favor, levanten la mano. Todos aquellos que tengan más de 35 años, levánteme la mano. Más de 35 años, levánteme la mano. Bueno, listo. Por favor, baje la mano. Y ahí empiezan todos. 25 hace 10 años. No, ya 35. Podemos mentirnos, podemos decir, no pasa, pero sí va a pasar. Estamos creciendo. Y no es que me haya levantado deprimido, ni mucho menos, pero es que personalmente los 40 se cumplen este año. A fin de año, pero llegué a los 40. O sea, ya a los 40 ya son el cuarto piso, ya hay cosas que empiezan a generar eso, ansiedad. Y todo el mundo empieza con los temas, los 40, hermano. Ya no hay nada que hacer, esos los 40, esos son terribles, se acabó la vida. Y es que es verdad, o sea, hablo de mí. A medida que uno va creciendo empiezan a pasar cosas raras. El cuerpo cambia. La mente, pero sobre todo el cuerpo. Empieza a salir pelo donde antes no había pelo. O sea, yo cada vez que voy a la peluquería, el peluquero me empieza a decir, hermano, me va a tocar hacerle descuento por la cabeza, pero cobrarle más por las orejas. ¡Qué mamera! O sea, esas orejas son llenas de pelos y no. O sea, yo estoy por ahí de pronto, no, ¿otra vez? Y es pase la máquina y me dice el barbero, entre más se pase la máquina, más le van a salir. No importa, me los dejo crecer y los paso para arriba. Pero es que es una mamera. Y aparte, cuando hay mucha luz y yo me miro en el espejo como, Dios mío, se ven más espacios blancos allá arriba. Y es que aún en el pelo le empieza a uno a molestar el cuerpo por partes que uno como que ni conocía. La vez pasada me levanté con un dolor de lengua. Me estaba doliendo la lengua. O sea, ¿la lengua? Y no era que me la hubiera mordido. Me levanté un día y me duele la lengua. No podía hablar bien. O sea, ¿cómo le duele a uno la lengua? ¿Castigo divino? ¿Será que estaba muy grosero, muy chismoso? Pero el caso fue que me levanté un día y me estaba doliendo la lengua. ¡Qué fastidio! O sea, y es más, yo trabajo con personas muy jóvenes porque yo trabajo con mucho programador, desarrollador, y usualmente los desarrolladores tienen entre 22 y 28 años y no puedo conectarme a la sesión. ¿Por qué? Porque me duele la lengua. ¿Me duele la lengua? O sea, un pelado a los 22 años no le duele nada. Se cae de un segundo piso, cayó mal y se levanta y no me dolió y siguen adelante. Es más, uno antes, siendo sincero, yo podía pasar noches de derecho. Dormía 4 horas y al otro día me levantaba, qué maratón hay que correr, qué hay que hacer, no tenía sueño, no estaba cansado. Hoy no duermo 6 horas y me levanto el otro día enguayabado. Por no dormir, ni siquiera por tomar, sino por no dormir. O sea, sí. Otro. O sea, es una mamera. Al otro día uno está con sed, con dolor de cabeza, le duele el cuerpo y por no dormir. Y lo peor, a veces también se levanta uno malo por dormir mucho. En estos días que Antonia durmió conmigo, Antonia duerme terrible. O sea, estaba torcida, yo la miraba y al otro día se levanta y no pasó nada. Yo llego a dormir mal y al otro día estoy así. O sea, Stephen Hopkins en una bobada al lado mío al otro día. Entonces, y camina uno, no, qué fastidio. O sea, dormir mal o dormir mal acomodado es un complique. Y si nos vamos a otros terrenos más profundos como la comida, ya está, no puedo comer lo que comía cuando estaba pelado. ¿Cuántos años tienes tú, Juanse? 22. Bendita juventud. Ya a los 22 años me mandaba un todoterreno con una gaseosa y que hay para picar. Hoy en día me como una de McDonald's y quedo lleno. Y uno como que, uy, agrieras. Yo alguna vez en una salida me comí, ¿ustedes conocen los burritos del Carnal? Son grandes, me comí 2.
y bien. Hoy me como un burrito de esos, después de las 4 de la tarde, no duermo. O sea, cuesta uno estas aguerieras. Y todo eso pasa porque estamos envejeciendo y porque estamos creciendo. Es más, es chistoso, pero también uno empieza a cambiar hábitos de comida, ¿no? ¿No les ha pasado que ¿quiénes son fan de la hamburguesa acá? Levánteme su mano, por favor. ¿De la hamburguesa al 100%? Yo me di cuenta que me estaba poniendo viejo el día que estábamos en un centro comercial. No estábamos con las niñas, estábamos los dos solos. ¿Qué vamos a comer? Y los dos, uy, una sopita aguanta. Y vamos y nos compramos la sopa y nos sentamos y felices porque nos íbamos a tomar una sopa. Y nos sentamos con esa cara de, ¡qué abuelos! ¡Qué ancianos! O sea, un Ensure. O sea, el día de la sopita fue el día que yo dije, esto va de para atrás. Pero uno pensaría, envejecer es malo, ¿no? Y uno podría llegar a pensar, qué mamera envejecer. Pero no, ¿sabe que no? Mientras estaba preparando esta enseñanza, que la verdad fue difícil, porque me tocó abrirles el corazón y contarles infidencias, pensé en muchas cosas, pero también envejecer tiene unas cosas chéveres. Crecer tiene cosas chéveres. Tiene cosas chéveres porque hay cosas que cuando estamos pelados nos cuestan, pero a medida que vamos creciendo ya empezamos a relajarnos. No le ponemos tanto tiza a ciertas cosas. Yo a los 22 años era fan de los relojes. Tenía que tener relojes y me gustaban los relojes y era fan de los relojes y encima de todo tenía mal gusto. Porque el reloj entre más grande y boletoso fuera, me gustaba más. O sea, a mí no me gustaban los relojes sino los tejos. Y tenía que ser gigante ahí y entre más brilloso y más lobo y que sea medio traquetongo ahí se veía mejor. Hoy en día tengo este reloj que lo compré hace mucho tiempo y me funciona, da la hora, funciona. Me ha comprado un Apple Watch, me aburrí de tener que cargar esa vaina todos los días. Y me aburrí que el brazo me hiciera todo el tiempo así. Es más, está uno condicionado. Me miraba el bolsillo y yo hacía esto. Aún con este reloj. Entonces yo ¿por qué miro la hora? Pues ya estaba condicionado. Hay cosas que uno va creciendo y se va dando cuenta. No. Yo no soy una autoridad en la moda. Desafortunadamente no les puedo decir eso. Pero veo unas personas sufriendo por la moda. O sea, yo veo los pelados de 20, 22 años y las niñas de 20, 22 años, tiene que combinar y salió y se puso de moda aquello y se puso de moda esto. Y hoy que estaba hablando por ahí, ¿dónde está Tomás? Tomás, no tú, sino el otro Tomás Zúñiga, ¿no está por ahí? Ok. Esta mañana estaba hablando con Tomás y llegó Tomás con pantalones anchos y yo lo miraba de arriba abajo. Y dije pura frase de tía. Ay, las modas van y vienen. Porque yo lo miraba y hoy en día veo que los muchachos están volviendo a vestir como de ancho. Yo me vestí de ancho. Allá en el 2000. Y yo lo miraba y decía, es verdad, las modas van y vienen. Pero en el 2000 yo sufría porque no tenía el dinero para comprarme los pantalones caros y comprarme las camisetas, porque encima de todo lo que está de moda es caro. Ahorita que pase esa moda y vuelva otra, llegue la que llegue, los pantalones anchos hoy en día son caros. Pero en, no sé, 2 años cuando pase la moda, van a volver a ser baratos. Es más, usted se va a poner un pantalón ancho y lo van a mirar de arriba así. Y los muchachos sufren por eso. Yo hoy en día me he visto así. No pasa nada. Ya no sufro por eso. Entonces, crecer tiene sus cosas buenas. Madurar tiene sus cosas buenas. Bueno, por fe. Algunos crecemos y no maduramos. Pero digamos que adquirimos nuevos conocimientos. Se vuelve uno más práctico en la vida. Se vuelve uno más... O sea, no le pone tanto tiza a las cosas a medida que uno va creciendo. ¿Y qué tiene que ver esto con la enseñanza de hoy? Porque en la serie que vamos a empezar a desarrollar habla del libro de Efesios. El libro de Efesios está en el Nuevo Testamento y es una carta paulina. Ahí
hay ¿cómo se llama eso? Hay un debate si la escribió Pablo, si no la escribió Pablo, si la escribió un discípulo de Pablo. El caso es que los estudiosos dicen, por la forma como está escrita, por los textos que tiene, al parecer sí la escribió Pablo o alguien muy cercano a Pablo que lo escuchó y fue escribiendo. Acuérdense que las cartas que están en el Nuevo Testamento, a Corintios, Éfeso, Gálatas, son cartas que enviaban a esas iglesias o a esos lugares para que las puedan poner en práctica. Imagínense esa carta, son 6 capítulos. Qué carta tan larga, ¿no? Hoy en día uno manda un correo electrónico así y se le funden 3 neuronas. Nos hemos vuelto hasta vagos para eso. O recurrimos a ChatGPT. Hágame un correo electrónico que en lo que diga que yo tengo que hacer esto. Pero eran cartas, entonces quédese con eso, con eso en la cabeza. Cartas de recomendación que iban hacia alguien que la necesitaba escuchar. Aparte, ¿por qué es importante la edad de Pablo para lo que vamos a tratar? Porque dice que la carta fue escrita más o menos hacia el 60 al 62 después de Cristo. Y si fue Pablo el que la escribió o un discípulo de Pablo, teníamos un Pablo ya maduro en su vida, tenía alrededor de 50 y tantos años. Ya no era ese mismo muchachito lleno de energía y de capacidades, sino era una persona madura y aparte que probablemente estaba encarcelado en Roma. ¿Se acuerdan que Pablo conoció todas las cárceles del imperio? Se la pasaba de cárcel en cárcel porque era todo el tiempo encarcelado a causa de llevar correctamente el mensaje. Entonces, entendemos que es una carta escrita por Pablo, pongámoslo de esa forma, con un Pablo maduro, con mucha experiencia y que adicional ya había desarrollado una teología nueva. Por eso la carta de Efesios es una de esas cartas donde se muestra toda esa teología muy profunda. ¿Qué quiere decir eso en palabras más castizas o una versión más actual? Sencillamente es una carta donde se condensan muy buenos consejos de Pablo, de parte de Dios, y aparte que se vuelve mucho más práctico para saber cómo desarrollar las diferentes actividades de vida. ¿Por qué el nombre o el título de la serie tiene ese título? Y es algo que tengo acá anotado, porque fue un título tomado de un comentario de Efesios. O sea, alguien escribió un libro entero, se llaman comentarios bíblicos, que son unos ladrillazos como así, que parecen directorios, nosotros por ahí tenemos uno, y exclusivamente del libro de Efesios. O sea, yo tengo uno que es así de grueso, que es de toda la Biblia. Imagínense uno así de grueso que nada más sea de un capítulo. O sea, de un libro. Imagínense la profundidad y la riqueza que se le puede obtener a este libro. Entonces, por eso es que vamos a estudiar los próximos 5 domingos, vamos a estudiar Efesios. ¿Por qué? Porque nos gusta aprender. Porque nos gusta conocer y nos gusta entender que el cristianismo no es algo nada más de así todo sobrenatural y por allá lejos y como en la nebulosa, sino es algo práctico que podemos traer a nuestra vida y por eso vamos a estudiar la carta de Efesios. Y dice, les contaba, el título fue tomado de un comentario de Efesios escrito por Watchman Nee, de origen chino, a principios de este siglo. En realidad fueron tomados como notas de sus conferencias antes de que lo encarcelaran y finalmente mataran en la China comunista de principios del siglo pasado. Con estas 3 palabras tenemos un esquema del libro, Efesios, que es siéntate, camina y ponte de pie. ¿Por qué? Y más adelante lo vamos a ir desarrollando y a medida que vayan pasando todos y cada uno de los domingos vamos a poder empezar a entenderlo. Ya. Listo. Esta carta, como les mencionaba, son cartas que se enviaban, o sea, escritos o manuscritos que se enviaban a las iglesias en los diferentes lugares. Se le enviaron a la comunidad que vivía en Éfeso. Y es importante entender que así como pasa que hay palabras que para nosotros no son malas palabras, en otros contextos son malas palabras. Por ejemplo, ustedes que son venezolanos. Arrecho. ¿Es una mala palabra para ustedes? Bueno, ¿cuántos venezolanos? ¿Ustedes de qué parte de Venezuela? No, palabras como nosotros tiramos la palabra coger para todo. Nosotros, no, coja el bus, coja tal cosa, y lo primero que hacen las personas que son de fuera de Colombia,
¿No es grosería para nosotros? No, no es grosería para nosotros, es grosería para otras personas. ¿Por qué? Porque depende del contexto donde hayas nacido o de donde vivas o donde hayas crecido, puede cambiar la interpretación de las palabras. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que era importante entender un poquito acerca de quiénes eran las personas que vivían en Éfeso. Los que vivían en este lugar, cómo era su entorno. ¿Por qué? Porque es importante entender el contexto para empezar a entender por qué la carta tiene esa forma de expresarse. No es lo mismo que yo le mande un documento a una persona de 22 años que a una persona de 60 años. ¿Por qué? Porque a raíz de, o más bien, basado en lo que sabe, en lo que cree y en su experiencia, va a interpretar de formas diferentes. Yo ya le envío a Juanse un mensaje diciéndole, Juanse, hermano, no tengo una camiseta nueva, estoy mal, me pongo una vieja, probablemente Juanse va a decir, hermano, consigas una prestada, alguna vaina así. Si le digo a una persona mayor, va a decir, póngaselo, si nadie se da cuenta que tiene este puesto que no tiene puesto. Y ya. Entonces, hablemos un poquito del contexto en el que se movía la iglesia de Éfeso. ¿Ustedes han escuchado a Diana de Éfeso? ¿Se han escuchado, no han escuchado por ahí? Diana de Éfeso? ¿Algún fan de los caballeros del Zodiaco por acá? Yo aprendí, o sea, más bien, me gustó el tema de la mitología de eso por los caballeros del Zodiaco. Pero bueno, eso definitivamente es un muy ñoño. ¿Y qué pasa con Diana de Éfeso? También relacionada como Artemisa. ¿Se acuerdan que estaban los griegos y los romanos? El imperio y demás, y se acuerda de la mitología griega y la mitología romana. Casi todos los dioses que se movían en la mitología griega también tenían un símil en la mitología romana. Entonces, en la mitología griega estaba Diana de Éfeso, que es chistoso, pero me tocó ponerme a estudiar eso, me tocó verme 2 temporadas de Caballeros del Zodiaco para entender bien el contexto. Yo preparo las enseñanzas muy bien. Y estaba estudiando un poquito y estaba Diana de Éfeso, que era como la diosa de la casa. Es más, es una figura que utiliza mucho, sale las esculturas, siempre sale ella con un arco y con unos ciervos y todo eso porque era la de la casa. Y era igual o similar a Artemisa. Pero entonces yo me empecé a dar cuenta que tenía como unos matices diferentes. ¿Por qué? Porque Diana de Éfeso tenía el templo en la ciudad de Éfeso y estaba ya montado, fue un templo súper grande y súper importante. Pero ¿qué pasa? Que estaba lejos de los romanos. ¿Y qué pasa con que esté lejos de los romanos? De los griegos, porque estaba casi hacia la parte de Marruecos. ¿Qué pasa con esto? Que ellos le empezaron a acomodar algunas cosas y las comunicaciones no eran tan fáciles ni tan directas como hoy en día. O sea, no era como mandaron un WhatsApp, acabamos de actualizar, esta es la nueva imagen de la diosa, o estas son las nuevas capacidades de la diosa o las nuevas características, sino que se empiezan a mover y empezaron a meterle, de acuerdo al lugar donde se estaba establecida esta deidad, empezaron a ponerle otras características. Inicialmente era la diosa de la casa, de la castidad y del trabajo, y entonces por eso era una mujer con una flecha. Pero a medida que fue pasando el tiempo, luego le pusieron, o sea, la ascendieron de nivel y le pusieron capacidades nuevas. Y le pusieron una capacidad era la diosa de la fertilidad. Entonces también la acomodaron. Entonces es de la castidad, pero también de la fertilidad. ¿Qué pasó ahí? O sea, o casta o fértil. Porque está como en contra. Y entonces dice que poco a poco fue cambiando como los superpoderes que tenía esta diosa y empezó un tema de la fertilidad y pues para que pase la fertilidad, ¿qué tiene que pasar? Sí, lo que está pasando en la mente de cada uno de ustedes. Entonces, a raíz de eso se empieza a desenvolver una nueva forma de entender el comportamiento de las personas de Éfeso y empieza a haber un poco más de libertad hacia la parte sexual. Es más, decían que en el templo de Artemisa o de Diana eran mujeres o doncellas las que se encargaban de hacer todos los menesteres, y para el trabajo de los hombres, para el trabajo fuerte y todo eso, habían hombres. Pero como habían doncellas tan bonitas y demás, a los manes que iban allá los volvían eunucos. ¿Alguien quiere ir a trabajar allá? Para el que no tenga o no sepa qué es eunuco, es que
Ya, con eso ahí dejo todo. Ya no hay. Entonces no hay ningún tipo de deseo. ¿Por qué? Porque podía prestarse para algún tipo de desorden sexual. Marco, ¿qué tiene que ver que usted sea viejo, que haya un desorden sexual allá en Éfeso? ¿Qué tiene que ver todo eso para lo que usted me está enseñando? O sea, voy a salir de acá a buscar o un capítulo de los Caballeros del Zodiaco o un diccionario para saber cuáles son las palabras que está utilizando. ¿Qué tiene que ver? Sencillo, que en ese contexto histórico, geopolítico y cultural era donde estaba la iglesia de Éfeso. Y a ese tipo de personas era que un Pablo ya maduro y sabio les estaba escribiendo. Y yo digo, definitivamente Dios, tú haces las cosas muy bien. Porque no es lo mismo que me dé un consejo a alguien que me haya dicho, yo pasé por ahí. Yo te puedo decir que no sé, la vida no termina ahí. Que la vida sigue adelante. A que alguien que me diga, no sé cómo vamos a hacer. El Pablo que le escribe a los Efesios es un Pablo que ha sido toreado, si me permite utilizar el tecnicismo, en diferentes plazas, en diferentes lugares. Ya había corrido mucha agua por debajo del puente, como dice el dicho de abuelo. Y él ya sabía muchas cosas, por eso era mucho más práctico y efectivo en el consejo que estaba dando. Porque le decía, esta gente no la tiene tan fácil. Esta gente no la tiene tan sencilla para poder compartir en un mundo donde, aparte, como era un lugar de peregrinaje, se movían muchas culturas. ¿Y el problema cuál es? Muchas culturas hablando aprenden cosas buenas, pero también aprenden cosas malas. Si no me cree, cuando usted va a otro país, ¿qué es lo primero que quiere aprender? Sí, las groserías. ¿Los qué? Sí, usualmente preguntan, ¿y esto acá es grosería o no es grosería? O sea, uno no pregunta, ¿qué lugares culturales, teóricos serían buenos para visitar? ¿Qué bibliotecas puedo ir a mirar? No. ¿Qué es grosería acá y cuál no es grosería? Es más, a una persona que no habla el idioma, lo primero que uno le enseña, diga tal, diga tal. Somos malos por naturaleza. Pero bueno, el hecho es que bajo ese contexto, imagínense la mezcla tan profunda que había de pensamientos, formas de comportarse, características y aún culturalmente cómo se movía todo en Éfeso. Entonces a ese pueblo es que puntualmente le está escribiendo Pablo, y por eso hoy, que es la introducción, vamos a tratar 3 temas puntuales que a través de cada uno de los domingos que vamos a ir hablando se va a ir profundizando. Pero hoy, ¿qué quiero hacer? Darles el abrebocas y decirles que es hasta el final, vale la pena. Es una miniserie. Acuérdense el contexto de miniserie. Ya esas series son 7, 8 temporadas de hora por capítulo, ya como que no funciona bien. Uno dice, uy, nosotros estamos tratando de terminar Breaking Bad hace como 2 meses con Ivonne y no ha sido posible. Pero esta miniserie nos va a llevar a entender y a comprender un poco cómo debemos entender, o más bien, cómo Pablo aconseja correctamente al pueblo de Éfeso para que se puedan mover en lo que puedan crecer y desarrollar correctamente su cristianismo, a pesar que el mundo en el que estaban era difícil. Yo tengo una pregunta. ¿Usted cree que cosas de las que ellos pedían hoy no se ven? Analice usted hacia adentro. Dice el primer punto, siéntate. Por naturaleza, el ser humano está dado al hacer. En cosas tan fáciles como, ¿quién eres tú? Soy un ingeniero de sistemas. No. Eso es, ¿qué haces tú? No, me hiciste mala pregunta. ¿Quién eres tú? Soy un papá. No. Eso es hacer. O sea, usualmente pensamos que nos define qué hacemos. ¿En dónde nos desenvolvemos? ¿Qué escuchamos? ¿Cómo nos vestimos? Y usualmente respondemos las preguntas del ser con el hacer. O actividades cotidianas. Soy deportista, bueno, lo que sea. Y somos muy dados al hacer como locos. Se cayó algo, corremos. O sea, hay que hacer. Yo he estado en varias capacitaciones de estos de primeros auxilios, y lo primero que le enseñan a uno es mantenga la bendita calma. Ustedes se la saben con otro apelativo, pero bueno. Mantenga la calma. Lo primero que le dicen a uno en los primeros auxilios es cálmese, tranquilo, respire, sereno.
Y de ahí en adelante dice, tome decisiones. Porque en la calentura de la cabeza tomamos malas decisiones. Se acaba de caer una persona, lo primero que le dicen, denle en agua, levántele un brazo. Y los de primero sí les dice, silencio primero que todo. Y se acercan y lo primero que empiezan es a examinar y la gente empieza a decir, no está haciendo nada, se está muriendo. Está calmado, tratando de ver qué es lo que está pasando ahí. Y así pasa también en la vida práctica. Hay un problema, salimos como locos a tratar de solucionarlo, sin importar lo que haya que hacer. Y a veces lo que hacemos genera más problemas. Y la invitación que nos dice hoy es, siéntese. Y es que en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo de siéntese? Lo primero que dice es, cálmese y entienda. Hemos sido bendecidos por Dios. Dios está del lado de nosotros. Entonces, partiendo de ese respaldo, lo primero que nos dice es, calma. Espere un momento y escuche al cielo. Marco, yo la verdad llevo muy poquito de ser cristiano. ¿Cómo así que escucha al cielo? O sea, me paro de esta forma a ver si viene algo del cielo y me dice, no, sencillamente lo que te está diciendo es, ten una intimidad con Dios para escuchar lo que Él te quiere decir y lo que te quiere enseñar. No seamos como esos caballos desbocados que abren se abre el corral y salen disparados y corren para allá y corren para acá. Calma. Para eso tengo una anécdota, o bueno, es más bien una anécdota de mi papá. Por allá en el 40 y tanto, no mentiras, no puede ser tan viejo, por allá en el 50 y pico, mi papá tenía como unos 5 o 6 años, a él le gustaba mucho montar caballo. Y un abuelo de él tenía una hacienda grande, llevaban caballos, y él se montó en un caballo al que le habían dicho, no se monte en esa yegua porque esa yegua es briosa. Pero como todo niño, se montó en la yegua que no debía, y abrieron y salió disparada la yegua. Mis abuelos todos, ¿qué hacemos? Y el abuelo, que tenía ya la experiencia, dijo, cuando la yegua llegue allá, que hay unos matorrales, y voltea a la izquierda o derecha, ese niño se va a caer. Brujería. Efectivamente llegó y pum, a la izquierda, ¡pa! Y allá cayó. Y entonces, pero papá, tranquilos, allá hay unos matorrales, no le va a pasar nada. Llegaron, el niño estaba solo asustado y dice mi papá, pues hoy lo cuenta, dice, la experiencia de un hombre que llevaba tiempo conociendo los animales, conociendo el comportamiento y sabía, no me dejo llevar. Todo el mundo, salgan corriendo detrás. Y seamos prácticos, uno corriendo detrás de un caballo, ¿cuándo lo alcanza? No, vaya y coja otro caballo a la película de acción y montese así a pelos, montando en pelo y arranca a ver si lo alcanza. Probablemente se va a caer y se va a lastimar usted. Y él lo primero que dijo fue, llega allá y se cae. La experiencia. La calma. Tomar decisiones aconsejado, no solo por la experiencia propia, porque a veces la experiencia propia queda limitada, sino tomar decisiones guiado por la sabiduría de Dios. Lo está diciendo. Dice, bendito sea nuestro Padre Dios, que nos bendijo en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Acuérdense que ya había sucedido el sacrificio de Cristo y ya teníamos libre acceso al Padre para poder pedir consejo. Luego sigue, segundo punto, camina. Es como contradictorio. Siéntate y ahora camina. Pero va enlazado con lo que acabamos de ver, con lo que estábamos hablando en su momento que decía calma y que no fueron, no mentiras. Había un chiste malo ahí, pero yo creo que no se los cuento. Justo antes nos estaba diciendo calma, mantenga la calma, espere. Una versión más actual diría sereno moreno. Espere, no sea ansioso, no tome decisiones con la cabeza caliente. No se ponga a correr y hacer para tratar de solucionar problemas. Sencillamente lo que nos está diciendo es, ya que estás en calma, ya que apaciguaste tus pensamientos, tus decisiones y tus ideas, ahora empieza a escuchar.
al que te puede aconsejar correctamente, que es Dios. Y empieza a obrar de acuerdo a lo que Él te diga. Porque seamos sinceros, la vida no se trata de sentarme a esperar que algo pase. Porque Dios sabe, tienes que hacer algo, claramente. Pero lo que me está diciendo es, si bien tienes que sentarte y esperar, no es para quedarte sentado toda la vida. Es para sentarse, apaciguar lo que hace un momento estábamos viendo. Apaciguar mis pensamientos, mis emociones, eso que me da ansiedad. Apaciguar eso para escuchar el consejo de Dios y bajo el consejo de Dios empezar a caminar. ¿Dónde está eso, Marco? En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Leo para ustedes. En otro tiempo ustedes estaban muertos a sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por un gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Se lo acaba de resumir Efesios en 5 versículos que vimos. Acaba de resumir lo que yo llevo como 45 minutos diciéndoles. Estábamos amarrados a nuestras malas decisiones. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones a lo que pensamos. A veces no nos queremos equivocar. Desafortunadamente nos equivocamos. A veces pensamos, no es tan malo, sencillamente lo tengo que hacer porque tengo que salir adelante. Tengo que solucionar el problema. No importa costillas de. ¿Han escuchado el término? Cueste lo que cueste. El fin justifica los medios. Y desafortunadamente el fin no justifica los medios. Lo que nos está diciendo Efesios es, antes tomábamos decisiones siendo guiados por lo que pensábamos, por lo que entendíamos, porque teníamos una naturaleza pecaminosa. Ahora, con la obra redentora de Jesús, tenemos que tomar decisiones, o más bien, vamos a tomar buenas decisiones guiados por el buen consejo de Dios. Primero, siéntate. Ahora dice, camina, pero no camines en lo que estás pensando y en lo que crees, sino camina en lo que yo, Dios, te estoy enseñando o te estoy guiando. Y el tercer punto dice, ponte de pie. ¿Contra quién? ¿Contra la esposa, el esposo, el jefe? No. Leo para ustedes Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12. Por último, fortalézcanse con gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Contra quién tenemos que ponernos de pie? ¿Contra quién, perdón? Contra el enemigo. Constantemente nos dicen, es que tal persona está hablando mal de usted, tal persona le está haciendo mal. Eso se acaba de ganar un enemigo, vamos a vengarnos. Y Jesús nos dice, si te golpean, pon la otra mejilla. No, Jesús. ¿Cómo me vas a venir a enseñar eso? Enséñame más bien una llave de judo para poderlo dominar. Y lo que nos está diciendo ahí, la pelea no es contra él. Casados, la pelea no es contra la esposa ni contra el esposo. Padres, la pelea no es contra los hijos. Hijos, la pelea no es contra los padres. Trabajadores, la pelea no es contra el jefe. Emprendedores o ¿cómo se llama? O empresarios, gracias. La pelea no es con los empleados. Lo que nos está diciendo allá, la pelea es con seres espirituales que se mueven. Así que la invitación es, no te desgastes peleando con un hijo que se está comportando mal.
No te desgastes peleando con un esposo o una esposa que está tomando malas decisiones. Invierta tu tiempo orando y diciéndole, Señor, ten control de él. Cuando dice, párate firme, lo que está diciendo es, ponte en el lugar que tienes que ponerte y entender, no es la persona que me está hablando, es lo que lo está motivando. Cuando Pablo le dice eso a los Efesios, le está diciendo, eso que ustedes ven que hacen allá afuera, ese desorden que hay, esa mezcla que los lleva a cometer errores, no son las malas personas que están allá afuera, son personas que están siendo influenciadas por un entorno no saludable. Cuando llega un esposo, porque acá me va a ganar, la mayoría son mujeres, entonces me ganan las mujeres. Cuando llega ese esposo, llega patán un día a la casa, no es para agarrarlo a piedra. Hay que entender que probablemente ese hombre ese día pasó por una situación difícil en el trabajo, en la calle, algo habrá pasado. O aún por las mismas presiones que la sociedad pone. Tienes que ser el proveedor de la casa. Yo me tengo que casar con Arnold Schwarzenegger, con la cara de Brad Pitt y el billete de Tony Stark. Porque si no pasa eso, es un fracasado. Y muchos hombres de pronto vivimos con esa carga encima. Tenemos que tener la solución para todos los problemas. Y les abro mi corazón, señoritas, señoras, damas. A veces no la tenemos. A veces somos frágiles por dentro y estamos destruidos por dentro porque no tenemos la capacidad para solucionar. Pero es que el niño no llora. Sea machito, no llore. Les volteo la arepa. Decimos, o la sociedad nos dice, tú te tienes que casar con la que tenga el cuerpo de la reina de belleza. Porque si utilizo una mujer india voy a decir, quién sabe qué nombre para ver todo viejo y ya, no sirve. Pero tiene que tener el cuerpo de la que esté de moda. Ser cariñosa y encima de todo que, no sé, bese delicioso, haga la comida deliciosa. Todo tiene que ser perfecto. Y seamos prácticos, en la vida eso no pasa. Creo que mujeres no me dejan mentir. Hay días en los que ustedes no quieren levantarse. Hay días en los que no se sienten bonitas. Hay días en los que no se sienten capaces. Y pasa. Por eso la pelea para nosotros como hombres no es, la pelea es con ella. ¿Cómo te has descuidado? No. De nuevo, las peleas no son unos con otros, no es una guerra de esposos contra esposas, papás contra hijos. La pelea que nos está mostrando Efesios es, la pelea es con lo que se está moviendo alrededor de todo esto. Porque probablemente esa persona que está pasando por una situación difícil está siendo influenciada por un entorno no sano. Por eso dice, párese firmemente, fortalézcase. ¿Y sabe quién le da la instrucción? No se la da a esa persona, sino se la da a usted. Para que usted, siendo consciente, este no es malo natural. No, este que está acá sentado. Este no es malo porque quiere ser malo, sino porque desafortunadamente está siendo presa de un entorno difícil que se lo dijo a Pablo de los Efesios, aplica hoy en día para cada uno de nosotros. Usted que sí es el sabio, el que sí entendió, párese firmemente y bendiga y dígale, yo sé que no es el que me está hablando correctamente, es lo que se mueve alrededor. Hasta acá tengo una pregunta. Entendiendo lo que le acabo de explicar, ¿qué cree que es necesario para una guerra? O sea, en una guerra, ¿qué es lo primero que usted tiene que tener claro? ¿Contra quién voy a pelear? ¿Quién es el enemigo? Si yo acabo de entender que el enemigo no es mi entorno, mi esposo, mi esposa, mi hermano, mi hermana, mi jefe. No, si yo acabo de entender eso, acabo de entender, el enemigo es uno solo. Se llama ese sistema espiritual que se mueve y que gobierna el mundo. Lo que pasaba en Éfeso. Ya podemos entender qué es. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a saber cómo debemos proceder para enfrentar esto. Y esta es la razón por la que vamos a iniciar esta serie. Una serie en la que vamos a, domingo tras domingo, ir entendiendo y recibiendo las armas nuevas, las herramientas nuevas para poder enfrentarnos. Y así como el pueblo de Éfeso pudo formar esa iglesia
que en medio de un ambiente hostil, un ambiente desordenado, un ambiente que no seguía los preceptos que la Biblia le enseñaba, ¿cómo ellos pudieron hacerlo? Nosotros vamos a poder recibir las herramientas, capacidades y la sabiduría para saber de qué forma comportarnos. Yo le hago una pregunta rápida. ¿Ustedes quieren tener las herramientas para poder enfrentar, así como los de Efesios o el pueblo de Éfeso se pudo enfrentar, o la iglesia de Éfeso se pudo enfrentar a un mundo que no seguía los mismos preceptos de la iglesia? ¿Usted quiere tener esos mismos conocimientos, esos mismos consejos para poder salir el día a día? Porque acá todos somos bonitos. Acá no hay problemas. Acá cada uno de ustedes sentado, poniéndome cuidado, no está pasando, no tenemos problemas que tenemos allá. O sea, mañana es lunes y no es festivo. Mañana toca levantarse temprano, despachar a los niños para el colegio, levantarse temprano, irse para la oficina, y mañana fijo de chicharrón, porque los lunes siempre es lunes de chicharrón. O sea, lunes se prepara con chicharrón, eso no hay nada que hacer. Y mañana vamos a llegar a la oficina o los diferentes, mañana van a llamar también los cobradores a decir, debe la tarjeta de crédito. Mañana el guache ese que tenemos de esposo se va a levantar y fijo no va a recoger la toalla. Fijo, porque los lunes nunca lo hace. Pero mañana es lunes también y el desayuno va a estar frío. Pasa. Y mañana cuando nos enfrentemos a las situaciones difíciles de nuestro entorno, necesitamos las herramientas y las capacidades para saber cómo enfrentar de aquí en adelante. La pregunta es fácil y puntual. ¿Cuántos quieren tener ese conocimiento? ¿Cuántos quieren tener esas capacidades? ¿O cuántos quieren tener esas herramientas? Por favor, de un sí levantando la manito. Bueno, ustedes que levantaron la mano, en noche ya nos vemos. Los que no levantaron la mano, no vengan. Vamos a poner allá y no van a entrar. ¿Cómo? Es más, y la arepa para ustedes es al doble hoy. Pero seamos ya hablando en serio, para finalizar, la invitación es fácil. Hoy iniciamos una serie de un libro del libro de Éfeso. Son 6 capítulos, no son más. Pero tiene una riqueza increíble. Y lo chévere es que es aplicable desde el primer momento. La invitación es, si ustedes quieren entender lo que Dios nos quiere hablar para este tiempo, porque lo trajo para esta iglesia, para este tiempo, en este momento, porque fijo lo necesitamos. Necesitamos saber cómo comportarnos, cómo tomar decisiones, qué hacer de aquí en adelante. Así como la iglesia de Éfeso tuvo que tomar buenas decisiones y empezar a avanzar hacia donde tenía que ser, nosotros tenemos que hacerlo igual de la misma forma. Recuérdese, vamos a estar sentados, esperando en Dios, caminando sobre lo que Dios guíe y por último, haciendo frente de la forma correcta a lo que Dios nos mande hacer. Si usted quiere ser parte de esos que entienden y comprenden como las personas de Éfeso recibieron esa bendición, ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar y vamos a poner delante de Dios este tiempo.